Bienvenidos a Guatemala. Hoy vamos a empezar este video precisamente desde el kilómetro cero, desde la zona 1 de que es Guatemala, ya que Guatemala se divide por sector, la ciudad de Guatemala, no todo el país. Pronto vamos a ir descubriendo cuáles son los mejores sectores, cuáles son los mejores lugares, por qué debes visitar esta ciudad y qué es lo que hay por aquí. Te voy a dar adicional todas las técnicas o tips o secretos que se pueden dar justamente para ingresar a esta ciudad, como su moneda local, el tipo de cambio que está con el dólar, qué necesitas para ingresar, qué debes hacer o qué precauciones tomar, qué lugares visitar. Y si te quedas al final de este video, te voy a dar un lugar que debes visitar, debes conocer aquí mismo en el centro, que pocas personas conocen. Así que quédate hasta el final y esto empieza así. ¡Vamos! Guatemala es la civilización viva, donde el pasado maya, la herencia colonial y la vida moderna conviven todos los días. Hoy vamos a conocer una de las ciudades más importantes de Centroamérica. Guatemala City, o Ciudad de Guatemala. El país de Guatemala tiene fronteras con México, Belice, Honduras y El Salvador. Tiene costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. La ciudad de Guatemala, la capital, es el centro político, económico y cultural del país y es el punto de entrada de la mayoría de los viajeros que vienen a este destino. La principal vía de acceso es el Aeropuerto Internacional La Aurora, vuelos directos desde América y conexiones desde Europa. Guatemala forma parte del acuerdo de CA4, lo que te permite viajar libremente con un solo ingreso por los países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y, por supuesto, Guatemala. Para la mayoría de los viajeros se requiere un pasaporte vigente. Aquí existen más de 30 volcanes y muchos de estos están activos. Y en este canal vamos a subir uno de ellos. Tiene una diversidad cultural que pocos países en el mundo pueden igualar. Aquí el país es considerado el corazón del mundo maya. Y muy pronto en este canal también vamos a descubrir una de las principales ciudades de esta maravillosa civilización. Aquí esta cultura no es historia antigua. Sigue viva en sus tradiciones, en sus comunidades, en sus vestimentas, en sus rituales, y es la forma de ver la vida. Bueno amigos, empezamos el recorrido justamente con la Catedral Santiago de Guatemala. Y su nombre completo es la Catedral Metropolitana Santiago de Guatemala. Y se debe así a la antigua capital colonial, Santiago de los Caballeros de Guatemala, mejor conocido hoy como Antigua Guatemala. Esta catedral es imponente realmente en persona. Como ustedes ya saben, a mí me encanta es mostrar de un centro de una ciudad, o me gusta y me parece interesante siempre contar de su historia. Tras los terremotos de 1773, la antigua ciudad capital fue destruida y la ciudad se trasladó al Valle de la Ermita. Con ese cambio, la sede eclesiástica también se mudó, conservando así el nombre de la capital, Santiago de Caballeros de Guatemala, hoy conocida como Antigua Guatemala. Desde aquel entonces conserva la jerarquía de catedral. ¿Cómo ve este tipo de arquitectura neoclásica que hace de una manera impresionante? Sobrio y equilibrado, con líneas simétricas, muros gruesos y torres bajas. Su diseño responde directamente a la experiencia sísmica que tuvo el país, priorizando la estabilidad y la resistencia sobre la ornamentación, marcando una arquitectura pensada para perdurar. Vemos esta catedral, lo hermosa que es, lo imponente que es, y vamos a verla y visitarla por dentro para saber de qué va. En su interior, la catedral es solemne, con amplias naves, altares discretos y una atmósfera pensada para la contemplación. Bueno amigos, les comentaba exactamente que aquí están las 12 columnas que representan el conflicto que se ha presentado, las pérdidas de las almas. Aquí donde antes se tallaba algún tipo de religioso, obispo, se tallan ahora los nombres de las personas desaparecidas en este conflicto armado.
un símbolo para demostrar a la ciudad todavía un tiempo de historia y cultura donde hay todavía fe y esperanza de lo ocurrido. Nos muestra también que Guatemala hace todo el esfuerzo por mantener justamente viva la pasión de lo que es la historia, la fe y lo que muestra como un sacrificio ha llevado a mantenerse. Estas columnas han sido restauradas cuidadosamente cada cierto tiempo, ya que la ciudad ha pasado por muchas actividades o muchas cosas que han tenido que hacerle trabajo para hacerlo, como el símbolo del terremoto que tiene también Guatemala, muy connombrado. Entonces, al entrar justamente a la iglesia, al ver estas 12 columnas que están puestas de esta manera, donde en vez de ser los apóstoles, porque antes eso es lo que representaban y ahora cambiaron este nombre, como les he dicho, a las personas desaparecidas talladas ahí en piedra, nos muestra cómo mezclar un símbolo de fe, cultura, esperanza, que ya les he dicho, y me parece tan interesante que esté ahí puesta, marcando una historia, trayectoria en la decisión de lo que es un país. Seguimos recorriendo un poquito Guatemala, ahora por acá, y vemos qué nos tiene preparado la siguiente locación. Bueno, y saliendo de la plaza, la catedral, y saliendo de la plaza aquí en la Plaza de la Constitución, muy por detrás de ello está la zona, ya empezando a ver la zona comercial de esto. Justamente nos encontramos ahora todos estos tiendas que son emblemáticos souvenirs sobre la vestimenta o la etnia de Guatemala. Está aquí justamente en la Plaza de la Constitución. Recuerda que para las palabras que estamos hablando, para la fecha que estamos grabando este video, estamos en épocas dicembrinas, y también les comentaba que la plaza principal la visten cada año, poniendo inclusive una pista de patinaje para poder disfrutar este símbolo de Navidad, y también hay un monorriel ahí, como podemos ver en el dron, que hace que la gente se tire, como simulando los juegos de nieve. Este paseo que está justamente atrás de la Plaza de Armas también es conocido como esa parte de la ciudad que se ve y que se siente, justamente para poder caminar entre las calles, donde se empieza ya a ver cómo es el tema principal del comercio. O empezamos a ver el corazón de la zona 1, lo que es el comercio como tal. Vamos a seguir explorando un poquito esta zona mientras seguimos visitando nuestra serie de datos aquí en Guatemala. El idioma oficial es el español, pero en Guatemala se hablan más de 21 idiomas mayas, además del xinca y del garífuna, lo que la convierte en una de las naciones con mayor diversidad lingüística de América. Pero no te preocupes, que en la mayoría de los sitios turísticos está el idioma universal, que es el inglés. La moneda oficial es el quetzal, y su nombre proviene del ave sagrada maya, símbolo de libertad. Y en muchas zonas turísticas, el dólar estadounidense también es aceptado. El clima puede variar según la región. La temporada seca va desde noviembre a abril y la temporada lluviosa desde mayo a octubre, con unos microclimas en selvas, montaña y costas. Y la gastronomía guatemalteca refleja su historia. Pronto, aquí en este canal vamos a conocer el street food de Guatemala. Pero te adelanto que el pepián, el caquic y los tamales forman parte de su identidad, junto a uno de los cafés más reconocidos del planeta. Para darle un poquito más de contexto a la historia justamente sobre esta plaza, que es la plaza como más importante, les tengo que contar que sí, después de que en el 1776 aproximadamente se trasladara la capital a la nueva Asunción de Guatemala, que es esta, lo que encontramos ahorita, la ciudad de Guatemala, se hizo, o por orden de España, tenía que tener una plaza principal, una plaza central, un palacio de gobierno, que es el que está justamente al norte. Al este vamos a encontrar la catedral, que es la que hemos nombrado, y la parte de comercio, que fue extendiéndose pocamente, que también la hemos nombrado, que fue extendiéndose poco a poco en la ciudad para empezar. Y la parte del este, que es la parte que estamos recorriendo justamente de este lado, que nosotros hemos mostrado, es la que muestra la Biblioteca Nacional. Muy bien, nos encontramos ahora en la parte este de la plaza, que es la parte como más moderna
donde vamos caminando y vemos la biblioteca principal y el Parque Bicentenario, que está recientemente construido, como ya les dije. Este tiene un pasadizo que es la parte más colonial, pero también moderna, manteniendo todavía todas las estrellas o toda la infraestructura. Ahorita tenemos el evento navideño y las plazas están siendo protegidas para el ingreso. Vamos a tratar de ingresar a este parque para poderle mostrar esta belleza, cómo está de historia y también cómo se encuentra en la actualidad con este maravilloso bazar navideño. Bueno, justo al lado este de la plaza nos encontramos el pequeño anfiteatro que está de aquel lado y el Parque Bicentenario. Rumbo al este de la plaza, donde está exactamente la Biblioteca Nacional, que todavía se percibe. Ahora, por estar en la época del evento, está rodeado y no se puede caminar, pero vamos a tratar de bordearla. Les quería mostrar solo un pedazo del parque, que también en las zonas cuando no está presente el parque es bastante turista. Esto para que puedan disfrutarlo. Aquí vemos unas mesitas para comer, algún tipo de recuerdos por el evento que se está haciendo acá. Está bastante tranquilo, animado, es muy seguro porque hay muchísimas personas acá, pero también está todo un despliegue técnico de seguridad. Es como el dron, se está viendo esa plaza tan bella y tan espectacular. Vamos a seguir avanzando. Bueno, señores, y justamente a unos metros de la Plaza de Armas, aquí de la parte este que le he dicho está construido después del Parque Bicentenario, te vas a encontrar la Biblioteca Nacional de Guatemala. Esto es un punto icónico, aunque simplemente el edificio no es tan impactante como la catedral, tiene también un punto icónico porque si te retienes a pensar un poquito cuánta historia dentro de esos pasillos no existe escrita con literatura y arte. Y no solamente este relieve que está aquí abajo, atrás, la persona que limpia, vas a encontrarte como eso que te llama la atención y emblemáticamente vale la pena, aunque sea tomar la foto para decir, aquí estuve. Vamos a conocerla por dentro, mientras platicamos un poco sobre esta biblioteca y los datos curiosos. Esta biblioteca ha estado aquí y sí guarda libros todavía. Hemos podido ver cómo están restaurando libros, cómo tiene un espacio para las personas que juegan las computadoras, un espacio libre. Aquí no solamente se guarda memoria, también se guarda, no solamente se guardan libros, también se guarda memoria. También hay espacio para los artistas locales que están haciendo acá. Y me cuentan que hay talleres inclusive pintura. La entrada es totalmente libre y es un espacio ideal para conocer donde tiene la estructura. También me vi por ahí atrás unas piedras de las ruinas mayas de Tikal. Si no puedes pasar por Tikal aquí cuando estés en Guatemala, vas a tener que venir a ver estas ruinas, estas pequeñas ruinas mayas de Tikal. Está extremadamente brutal y le doy un buen número alto y vale la pena desviarte un poquito ya que te queda unas pocas cuadras de la plaza Mayor, justamente ahí cerquita. No vale la pena para tomarte una fotico, así sea en el relieve que está en el imponente relieve que está afuera, donde te muestra que solamente no es una arquitectura, un espacio cultural, como te he dicho antes. Tiene bastante obras así. Bueno, amigos, les tengo que contar que justo aquí atrás de mí nos encontramos el Guacamolón. Este es el palacio o la sede de gobierno que estuvo inicialmente y se mantiene hasta ahora, pero ahora en la actualidad no solamente es sede de gobierno, es el centro cultural. De hecho, aquí les dejo las imágenes porque aquí fue donde el Ibérico, el festival de cine que tuve el honor de presenciar en estos días, que se está haciendo para la fecha que está grabado este video. Ahorita vamos a recorrer el interior para ver qué nos queda por conocer ahí adentro, pero vale la pena nada más la fotico de postal que es emblemática, es extremadamente bella. Vamos a ver qué tal.
Bueno, les decía que esto fue construido entre 1939 y en 1943, solamente 4 años para la fecha que se hizo este palacio imponente y majestuoso. Interesante porque en 1939 no había tantas manifestaciones de arquitectura o tanto trabajo, maquinaria, quiero decir, tantas máquinas rápidas para poder construir, y tan solo con este poquito tiempo hace que se construyera en 4 años. Interesante, ¿no? Bueno, yo tengo mi ticket. Para la fecha tengo que decirles que cuesta 40 quetzales para las personas extranjeras. Para los nacionales no tiene un valor como tal. Para las personas de Guatemala, tengo entendido. Adicional a esto, tienes que tener un documento de identificación, sea de tu país, sea pasaporte, sea nacional, que puedas traer físicamente para presentarlo y poder ingresar. Sin eso no te van a dejar ingresar. El recorrido aproximadamente 40 minutos. Cuente con tiempo, dedicación, paciencia para escuchar, y vamos a ver que tiene toda esta arquitectura que ya desde inicio se ve tan espectacular y guapa en el momento. Veamos qué tal. Estamos acercando al patio La Paz. Tiene una historia interesante, se lo voy a contar ahorita. Bueno, justo en la primera parada del recorrido, porque este recorrido es bastante simbólico, nos expresan un poquito sobre el color que tiene el guacamolón. Justamente el presidente que hizo esta obra nos cuenta, o que mandó a hacer la obra en sus años de dictadura o años de periodo de gobierno, porque le decían el dictador al presidente. El color lo escogió su esposa y fue una combinación de diferentes elementos, como lo que es el ladrillo, el zinc y el barro. Hicieron esta combinación de colores que se ve como un pastelazo verdoso. De noche se prende de color verde para que se pueda las luces incrementar. Pero lo interesante es que Guatemala tuvo una guerra o un enfrentamiento armado que duró 36 años. De hecho, creo que es la guerra más larga que tiene Centroamérica en su momento, y esperamos que no haya más, ¿cierto? Así que aquí han firmado el Tratado de la Paz, o desde donde se hizo la firma de la paz, y ahora pusieron una representación un año después de que firmaron el tratado, y todavía se mantiene. Dije ahora por eso, porque hace que el Tratado de Paz se mantenga todos los días. Son 2 manos izquierdas que están en dirección al cielo y 16 fuerzas entrelazadas que van, o brazos entrelazados que van demostrando la unión. No sé por qué exactamente 16, si alguien conoce la historia, por favor déjame en los comentarios exactamente por qué piensas que son 16 y no 8 o no 6 o no 4. Ahora bien, interesante es que sobre sus manos izquierdas van a poner una rosa blanca todos los días, 24 horas de paz, que se mantiene siempre y cuando estemos en paz en Guatemala, que espero que se dure siempre. Interesante es que aquí atrás tenemos un mural que fue hecho original y todavía se mantiene, no ha sido restaurado, que muestra un poco la historia sobre el lugar de Guatemala, sobre cómo están los mayas aquí, justamente de sus inicios, de cómo fueron mestilizados en el centro, aquí con las imágenes, cómo llegó el fraile a poder alfabetizar, cómo llegó la imprenta, y poco de historia que se está haciendo. Técnicamente no es un mural porque no se pintó en el muro, pero sí se llama mural porque lo trajeron y lo pegaron ahí. ¿Qué les parece? Una obra de arte que se mantiene todavía en la actualidad. Y por acá el costo del palacio, que son 2.800.000 quetzales, que para aquella época dice que estaba más caro el quetzal que el dólar. Pero hoy eso es imposible que esté funcionando. Vamos a seguir recorriendo este palacio. Bueno, llegamos al Palacio de las Banderas. Este palacio inicialmente tenía el Gran Palacio, hoy se le conoce como el Palacio de las Banderas. Es importante destacar que es un lugar donde hacen diferentes actividades aquí en la parte presidencial o en la parte cultural. Interesante es que está dividido por 2 segmentos en los vitrales que tengo aquí al fondo, y ya les voy a mostrar los otros. Estos vitrales tienen una forma de dividido en 2 elementos, en 2 épocas: la precolombina, que está de este lado justamente, y la otra parte es la parte colonial. Pero también en todo el centro de la cúpula, que está allá, que no se puede apreciar, pero les dejo las imágenes de referencia, está la lámpara más
grande de Centroamérica ubicada aquí. Y tiene 4 quetzales arriba que representan los 4 puntos cardenales. Y al final se ve la bandera de Guatemala, pero con el escudo que está en el centro totalmente en relieve. Importante. Haciendo honor a quien hace honor. Felicitaciones, de verdad. Hermosísimo. Vamos a seguir viendo qué tiene el palacio. Vamos a encontrar también en el centro el punto cero real de toda la ciudad de Guatemala y todo el país. De ahí parten todas las rutas hacia todos lados. El kilómetro cero de cada ciudad, que es impresionante, pero si te paras ahí con esa cúpula perfecta, la acústica simplemente mejora. Cuéntame tú, ¿conocías todos estos datos del palacio? ¿Te encantaría venir, tomarte fotos? Todos los lugares están hermosamente impresionantes para que puedas fotografiarlos. Imagínate solamente trabajar acá. Vamos a seguir recorriéndolo. De este lado están los vitrales prehispánicos que les había dicho, y de este lado están los vitrales coloniales. Interesante es que estos cristales no son originales, ya que en 1980 se puso una bomba acá y ha dañado los cristales, pero gracias a Dios el que los hizo te dejó los moldes y los volvió a recrear, reestructurándolos. Sigamos caminando por estas calles del palacio. Yo le digo calles porque básicamente están tan grandes que bueno, imagínate. Salón de banquetes. Interesante es que tiene 5 arcos, como representa también aquí abajo los arcos del patio de La Paz. Interesante también que en latín están escritas las 5 representaciones sobre el país. Ahora, más interesante es toda la forma que estructura las lámparas nuevamente representando. Tiene 3 lámparas que pesan 1 tonelada cada una. No son las más grandes porque ya vimos que las más grandes están allá abajo. Ahora, dato curioso, 700 puertas tiene aproximadamente este palacio y cada una tiene la huella del presidente que construyó este palacio en su momento. El techo, ya lo vimos, bañado en bronce, una arquitectura árabe. 4 años nada más tardó en hacerse. La locura, ¿no? La parte del salón de banquete, justamente donde se tomó el presidente, es acá. Nosotros vamos a pasar de un ladito para ver el balcón y saludar como si fuésemos el presidente, pero de un lateral, con mucho respeto, obviamente. Esta es Aquí justamente donde se para. Así es la toma sería del presidente cuando toma y saluda al pueblo, o la toma de presidencia. Esta maravillosa vista aquí en el Guacamolón, espectacular. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Yo voy a aprovechar a tomarme una fotico para poder decir que aquí estuve, aunque el video, ¿qué más? ¿Ah? No queda mucho que decir sino recorrer el palacio. Y por ahí viene alguien especial en este video. Quédate en este video porque te quiero contar lo que vas a ver ahora, que está brutal. Vamos. Bueno, una de las cosas que viene a hacer aquí en el país es grabar con la vicepresidenta de Guatemala, Karine Herrera Aguilar. Y si quieres ver la entrevista completa, te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas echarle un ojo y repasarlo. Yo aprovecho y me hago la fotico ejemplar con la vicepresidenta y seguimos con el recorrido. Una parte importante de este palacio es su terraza. Ahorita está en remodelación para la fecha, pero estamos arriba de ello, de aquí de la terraza, y allá se ve la bandera. Ah, una locura, una locura. El Palacio Presidencial, después de conocer a la vicepresidenta, hacer esa entrevista para el canal, nos vamos nosotros ahora a seguir conociendo este lugar tan espectacular del palacio. ¿Ah? Amigos, esta es la parte del ala donde está la zona de La Paz, el Palacio de La Paz. Arriba al final nos encontramos con esta terraza del Palacio Presidencial. Yo estaba hace ratico allá arriba, que es la que está en remodelación. En este lado de la terraza del patio hacen eventos también sociales, protocolares, con esta pequeña cúpula carpa que inicialmente el palacio obviamente no la tenía en su momento. Imagínense en la época que no existía ese toldo, ese sol, esta fórmula
bellísimo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Que cuéntenme, ¿ya conocías esta parte del palacio en Guatemala? Les tengo que decir que no es el tour normal para el que tú pagas. Esto es un tour más especializado para contárselo yo a ustedes, y es el área donde la gente, los trabajadores aquí vienen a recrearse, a comer un poquito, a pasar una tarde. Y es un lugar donde hacen los eventos. No es precisamente el tour que haces, yo te estoy mostrando un poquito más, ya lo aclaré, pero tenía que mostrárselo. Aparte, bueno, no es que siempre haces el tour, te ves con la vicepresidenta. Miren esta vista nada más aquí del patio. Dime si no es una locura. De verdad, yo estoy fascinado en mostrarles esto y contárselo, lo que es el guacamolón, como le dicen aquí mis amigos guatemaltecos, la zona del guacamolón. Bueno, vamos a seguir recorriendo esto para ver qué tiene que ver y contarnos. Ya estamos bajando por la otra sala y nos encontramos otro mural impresionante que vemos aquí atrás. Este mural esta vez es un poco diferente porque se representa una guerra entre los mayas y los españoles en 1524. Justamente se está mostrando ahí cómo se está viendo esa fusión. Pero lo interesante es que por aquí hay un niñito que es el hijo del autor en su momento. Qué guay, ¿no? Pero de este lado de la mural tenemos dos obras literarias. Por aquí están. Aquí tenemos a Sancho Panza y Don Quijote, y el libro maya Popuhut, que significa todo lo ancestral que tienen los mayas. Bajando las escaleras y viendo este mural que no ha sido reestructurado, también encontramos ahora la misma placa que nos representa cuánto fue este gasto, 2.800.000 quetzales, pero esta vez representado por los españoles. Así que seguimos viéndolo. Bueno, vemos un poquito sobre la planta eléctrica de telefonía que se usó. Aquí la diferencia, el contraste de todo esto. Miren cómo cambia hoy en día la tecnología. Seguimos viendo este maravilloso lugar. Ahora, espejo al patio de La Paz. Nos encontramos con el patio de la vida. Tienen varias anécdotas de por qué este nombre, pero básicamente existe un rumor. Se especula de que ahí se ve actividad paranormal. Dicen que lo que más se ve son siluetas de personas, de niños infantiles. Y hay un cuento muy interesante que vino una gente a hacer unas investigaciones del FBI, subieron los 5 pisos, porque no le he platicado que tiene 5 pisos. Obviamente tiene sótano, los 4 pisos que estamos viendo y una terraza arriba. Pero hizo la investigación. Cuando llegó a la terraza se encontraron unos niños jugando a la pelota. Resulta que no había ningún niño. Interesante este cuento, pero aquí estamos ahora viéndolo. ¿Qué tal? Sigue manteniendo el color verde, todo bien iluminado, y estamos trabajando y avanzando y recorriendo y conociendo Guatemala. Por cierto, si tú no has visto la ruta gastronómica de Guatemala, aquí te dejo el enlace. Seguimos con el recorrido para ver qué es lo que está ocurriendo en este palacio. Y les debo decir que es de verdad arquitectónicamente bello. Tiene síntomas coloniales, árabes, españoles, y de impresionante es que lo han hecho en 4 años y que haya costado 2.800.000 quetzales para la época. Pero vale la pena. Está muy bien. Que está ahorita actualmente acá es donde están haciendo una exposición de los empleados del palacio. Básicamente están conmemorando los 82 años que tiene este palacio, y justamente que se cumplió ahorita hace poquito, pues fue en marzo, no recuerdo ahorita la fecha. Te lo voy a dejar por aquí escrito para que veas este dato. Pero interesante es que el presidente Jorge cumplía la misma fecha. Bárbaro. Ahora, este espacio ha sido remodelado originalmente, me imagino que muchos también, pero este espacio inicialmente tenía acceso a la calle, a puerta, y este era el estacionamiento del hombre donde paraba su coche. Brutal, ¿no? Impresionante. Sigamos recorriendo. ¿Qué nos queda por el palacio?
Muy bien, hemos salido del recorrido del día de hoy para decirte exactamente qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe. Vamos a ver, aquí bajando de la Plaza de Armas vamos a encontrar el Mercado Central de Guatemala o de Ciudad de Guatemala. Ya un poquito la tarde ha bajado, vamos a ver si podemos encontrar un excelente mercado como todo Dios manda. Yo siempre he dicho que debemos ir al mercado de una ciudad para poder conocer los gustos de sabor, ya empiezas a ver frutas nuevas, culturas nuevas, souvenirs, información que vale la pena saber o trabajar de lo que se viene y lo que vamos a mostrar en el recorrido gastronómico. Bajando por las calles empedradas empezamos a ver el tráfico de esta ciudad que está bastante fuerte y sobre todo la calle que se ve colonialmente con esta arquitectura. Vamos a encontrar todo lo que podamos dar con el mercado y buscando más sobre qué hacer aquí en el centro de Guatemala, zona 1. Bueno, estamos caminando por los pasillos del mercado y lo primero que encontramos es lo típico de todo la textil, emociones y recuerditos, souvenirs que puedes ver sobre Guatemala. Influye vírgenes, influye textil, ropa, recuerdos, artesanía que muestran un poquito sobre lo típico. Justamente estamos viendo de entrada que dice típico. Precisamente vamos a ver los trajes, la ropa, los textiles, los quetzales que están por acá. Uy, miren el quetzal tan bello, hermoso. Y vamos recorriendo la calle de estos pasillos donde se muestra todo lo que quieres. Aquí la experiencia no solamente es venir y comprar, sino también, wow, miren estas esculturas mayas. Impresionante. Les decía que aquí no solamente la experiencia, no solamente es venir a ver y comprar, sino también el regateo es parte de la negociación. Sentirlo, negociarlo, poderlo vivir, oler estos colores, ver tan colorido, tantos espacios coloridos, buscar ese souvenir perfecto para poder entregárselo a la persona correcta y decir que viniste a Guatemala. Rápido. Muy bien, bajando el segundo nivel vas a encontrarte ahora sí las verduras, las frutas, todo ese olor, toda esa gastronomía de lo que viene a verse dentro de un mercado. Y obviamente, como todo gran mercado, tenemos la carnicería, donde podemos encontrar diferentes tipos de alimentos. Res, carne, pollo. Brutal, ¿no? Una locura. Para mí esto es impresionante y estoy agradecido por podérselos mostrar. Obviamente hay algunos locales ya están trabajando desde muy temprano, cerrando, viniendo, comedores ya están listos y vamos a seguir recorriendo esta ciudad. ¡Vamos! Bueno amigos, y justamente aquí atrás de mí está el famoso Parque Arco de los Correos, aquí en el Parque Central, a pocas cuadras de la zona del Parque Central, la zona 1, aproximadamente en la calle 12. Estamos a unas solas cuadras de esto, pero es un lugar emblemático que tienes que conocer y tomarte muchísimas fotos. Este parque, este túnel, que lo que hacía es unir dos edificios, hoy en día se está viendo que cruzan carros, pero aquí más que carros pasaban historias, eran trabajadores que movían las cartas de un lado a otro para poder mover. Y esto fue en la época de Jorge Ubico, el presidente, el mismo presidente que mandó a hacer el palacio en 4 días. Se dice que este presidente era un dictador o una persona que no le hacía muy bien a la nación, pero dejó muy buenos recuerdos. Aquí esta es una de las fotos más icónicas de la ciudad, uno de los lugares más icónicos para tomarse fotos aquí en la ciudad, que pintan bien bonito. Yo tengo un atardecer hermoso que está cayendo, pero tengo un lugar especial para poder conocer y conectar y tengo que seguirme moviendo en esta locación. Pero ahí, en ese punto, justamente hay bellísimas fotos de recuerdo y puedes caminar por ello por a través de dentro del edificio del correo, que actualmente funciona como museo. Puedes hacer el recorrido para ver la historia de cómo se manejaba esto justamente, pero no quería irme sin antes dejarle estas fabulosas tomas de dron y estas fabulosas tomas. Y arriba, más interesante todavía, se ve el
quetzal, el pájaro emblemático de acá de Guatemala, obviamente el escudo de Guatemala en relieve y justamente la fecha que se firmó la independencia en la época de Jorge Ubico. Así que pues prepárate para tomarte maravillosas fotos en este recorrido. Bueno, nos encontramos justamente en el puente del Correo, del Palacio de los Correos. Aquí justamente, como le decía, unía dos edificios en aquella época. Todavía sigue uniéndolos, obviamente, y lo que hace es que los trabajadores ponían por acá. Por ahí pueden ver las imágenes de lo que es el museo, de cómo se ve todo ahí, se representan, cómo se trabajaba antes esas cartas y llegaban esa historia tan importante. Aquí cayendo el atardecer, justamente a bonita hora puedes venir y te hacer tus bellas fotos desde afuera o desde aquí adentro para conocer la ciudad. Yo ando en corre para seguirles mostrando a ustedes esta ciudad antes de hacer nuestro próximo video que se va a Antigua para ver la copia exacta o la representación de este puente justamente que se hizo allá en honor a Santa Catalina, a una de las ciudades de Antigua. Hermoso, ¿no? La ciudad, la vista. Cuéntame tú, ¿ya habías venido? ¿Ya conocías este Palacio de los Correos? Déjame en los comentarios, hazme saber. Entrar a este museo no tiene costo. Es totalmente gratis, tienes que apuntarte y ver un poquito sobre esto. Si tienes un tiempito, pásate por acá, vas a encontrar cosas realmente de la época, trajes típicos, cómo era el buzón, cómo eran las encomiendas, los paquetes, cómo era el Amazon de aquella época justamente. Así que yo te recomiendo que te des una vueltica por la ciudad de Guatemala, pases a conocer la zona 1, entres a todos estos sitios que te he dado porque transmite historia y te llega a una conexión con esta ciudad que hace que sea realmente impresionante. A mí me encanta ver este tipo de cosas, me atraen y me siento conectado con la ciudad porque uno no puede saber a dónde va si no sabes de dónde viene. Así que tienes que estudiar la historia del pasado, así sea por un ratico, para poder conectar y ver y después ver hacia el futuro. Ahora vamos a irnos aún más, a seguir conociendo aún más Antigua, aún más espacios agradables para seguir conociendo el futuro. Y el próximo video seguimos con una de las primeras capitales del mundo inaugurada que todavía se mantiene, Antigua. Vamos a ver qué tal sigue esto que pinta hermosísimo. Cuéntame tú, ¿ya sabías sobre el Palacio de los Correos aquí en la ciudad de Guatemala? ¿Te está gustando este video? Hazme saber, déjame en los comentarios y dime qué es lo que más te ha gustado. Tengo que seguir caminando por nuestra ruta. ¿Vas? Pendiente. Antes de despedirnos, te invito a que te quedes en el bonus track que viene a continuación. Este segmento especial exploraremos sitios históricos turísticos ubicados en la zona cercana a la zona 1 de Guatemala. Lugares que complementan y amplian la historia del corazón de la ciudad. Un recorrido que nos permite seguir descubriendo la riqueza cultural y patrimonial. Nos encontramos ahora con el puente cívico. Esta encrucijada que divide la zona 1 de la zona 4. Ya estamos en la zona 1 sí, y saliendo hacia la zona 4 para seguir mostrando un poquito. Y este puente, o el puente de los suspiros, le dicen también normalmente la arquitectura. Fíjense qué hermosura de puente, pero este puente tiene mucho más que una historia de nada más cruce de carros y peatones. O sea, esto tiene más de un siglo puesto ahí, que ha visto trenes de vapor. Le dicen también el puente de la esperanza, ya que de un lado u otro estaba la cárcel donde los guerreros venían caminando y era el último lugar antes de su destino de estar preso. Ahora ya en la actualidad ya no hay cárcel por acá, gracias a Dios. Es solamente un lugar que se queda en la memoria de muchos guatemaltecos, muchos citadinos y, ¿por qué no?, los turistas como nosotros venir a pasar un poquito, un ratico de este lado. El puente es hermosísimo, la arquitectura me encanta, fíjenselo cómo está todavía tallado en piedra, no ha sido reconstruido, remodelado, o eso al parecer está intacto. Justo aquí donde estoy caminando también tienes toda una pared de relieve que hace una representación de una pelea con los españoles mayas. O sea, justamente de este lado podemos ver todos los españoles que estoy pasando ya peleando, y aquí es donde está el centro que se encuentran los mayas discutiendo. Es el mismo arquitecto que ha hecho las dos representativas. Y caminando un poquito nos vamos a encontrar el Palacio de Justicia
un poquito más adelante, que yo también pienso que está muy cerca, vale la pena, te estacionas 2 minutos o simplemente coges tu Uber y te caminas para acá y empiezas a ver esta maravilla arquitectónica y empiezas a sentirte ya como esa combinación de lo moderno, lo contraste, lo ancestral y el contraste de lo colonial con lo moderno. O sea, yo pienso que Guatemala se las trae. Sinceramente, uno de los países de Centroamérica favoritos, les tengo que decir. Y vamos a ver un poquito los edificios y les sigo contando un poquito esa historia de qué va y los lugares más emblemáticos que debes conocer, el bonus track de este video de qué hacer en Guatemala. Bueno, y aparte ahí del otro lado, donde está el crédito hipotecario, que es este edificio justo que nos encontramos aquí a mi derecha, y también el Banco de Guatemala, donde vemos el edificio ese con relieve que les dije que 2 arquitectos son los principales responsables de esta obra. Nos encontramos el Museo Numismático. Para mí, tengo que decirle que es una palabra nueva, numismático. Pero básicamente lo que hacen aquí es toda la moneda nacional, más de 3.000 monedas inclusive, creo que están exhibidas dentro de este museo. Si eres fanático de conocer un poquito más de historia y tener un poquito más de tiempo, puedes empezar por acá a conocer una historia brutalmente buena. Esta plaza, además de tener ese relieve que les he dicho, lo voy a picar un poquito la cámara así, tiene el edificio emblemático con este montón de cristales que hacen que se vea una maravillosa obra de arquitectura. Arriba el puente, ya han visto la bandera, y tienen también inclusive más representaciones mayas de una forma abstracta y moderna, haciendo esto un lugar icónico y unas excelentes fotos y un spot espectacular de Guatemala, la ciudad de Guatemala, para poder empezar a recorrer o finalizar, como es mi caso, que estoy finalizando ya los últimos días en Ciudad de Guatemala para encontrar el siguiente video. Y si es así, justamente te quiero hablar de mi siguiente video, que hablo sobre Antigua Guatemala, los secretos que hacer en Antigua Guatemala, y cada uno de ellos lo vamos a ir recorriendo. Pero mírense qué hermosura, o sea, el espacio es agradable, el clima que nos está haciendo hoy es favorable porque hace como un frío, el sol se nos fue, pero seguimos viendo. Miren esto, ¿qué tal? Esta torre que está acá, que es bastante emblemática para acá todos los capitalinos y los ciudadanos guatemaltecos. Justamente es la torre que se llama El Reformador, construida en el siglo XIX. Esta estructura metálica se convirtió en un símbolo de modernidad para su época y hoy forma parte de un patrimonio histórico del país, un recordatorio de cómo la arquitectura europea dejó huella en la historia urbana de Guatemala. Tenía que mostrárselo y es uno de los extras de este video. Por favor, hazme saber si ya sabías todas estas indicaciones o sabías de qué va la torre El Reformador. Voy a dar otro ángulo, de otro punto de vista. Déjame los comentarios para este video. Hazme saber qué te ha parecido. Bueno amigos, ya al caer tarde noche, que aquí en Guatemala no es como muy tardío de llegar, pero o sea, que no es muy complicado que caiga la tarde o noche, porque les cuento que a estas horas o a estas fechas del año, que ya ves que estamos en diciembre, pues se oscurece muy rápido esta ciudad. Ahora bien, les tengo que decir dónde nos encontramos. Nos encontramos en Cayala, mis amigos aquí de Guatemala, por favor, tengo que decirles mil disculpas. Yo solamente estoy recomendando la ciudad, los lugares agradables, y este lugar me ha parecido espectacular. Ahí pueden ver las tomas de dron en el atardecer cayendo y ven cómo decoran todo este pasillito. Aquí encontramos una ciudad completamente privada, construida con caminitos de piedra, con apartamentos para vivir muy cerca de la zona, con un centro comercial donde se ve diferentes tipos de arquitectura, restaurantes, discotecas, plaza nocturna, una mezcla así como entre lo antiguo, lo viejo, lo moderno. Yo le voy a seguir mostrando un poquito las imágenes que están aquí, viendo también este bello atardecer y viendo cómo está cayendo la zona, pero está espectacular caminar por acá. Bueno, seguramente te has quedado hasta aquí porque quieres saber cuál es el gran final de este video, y lo que te he dicho, que si te quedas hasta el final vas a verlo.
Pues sí, justamente aquí entre la Sexta y al sur de la Plaza de Armas, aquí cerca, todo está muy cerca, y vas a encontrar con este pequeño lugarcillo que, bueno, muy nombrado por esta sociedad, y es justamente la calle donde han asesinado a Olivero Castañeda de León, y aquí está una placa completa para ello. Y en esta placita, que donde justamente le hace el tributo al poeta, el estudiante que en ese momento era escritor sobre Olivero Castañeda, que es muy emblemático acá, y cerca también está su casa, te cuento que hay un barcito que se llama, un restaurante, barcito que tiene 60 años aproximadamente, El Portal. No te lo puedes perder, y la entrada es algo así. Justamente aquí, al entrar por esa puerta, vamos a encontrarlo. Y vamos a ver qué esconde detrás de El Portal. Este local tiene 60 años aproximadamente y es el secreto mejor guardado de aquí del centro de Guatemala, Zona Uno. Aquí se viene a disfrutar, se viene a comer platos típicos y se viene a echar, ¿por qué no?, una pintita. Estas personas en este momento están disfrutando de este lugar y es un lugar lleno de turistas y es la joya mejor guardada de la Zona 1. Espero que hayan disfrutado. Yo voy a quedarme aquí a tomarme una pequeña bebida de estas que nos ayudan a relajarnos y a desestresarnos. Hoy fue un día agotador, pero esto está apenas comenzando en lo que vamos a ver en la ciudad de Guatemala y en el país de Guatemala. Una serie de videos que espero disfrutes y que me acompañes a compartirlo, a disfrutarlo. Y si te ha gustado, por favor déjame en los comentarios, comparte, dale like y hazme saber qué me faltó visitar por acá o mostrarte aquí en la Zona 1. Espero verte pronto. Bye.